Vamos a empezar. El tema de hoy día es una nueva unidad. Vamos a hablar sobre las bases nitrogenadas, el metabolismo de las bases nitrogenadas, la síntesis, la degradación. Voy a presentar acá, mostrarles el tema de hoy. Y vamos a hablar acerca de esta unidad temática, acerca de las bases nitrogenadas, nucleósidos, nucleótidos y finalmente ácidos nucleicos. Y después la última unidad temática son vitaminas. Entonces estamos por terminar los temas de la materia de bioquímica 2. Vamos a empezar con los nucleótidos y cómo se forman, sus funciones. Y para verlo esto tenemos que ver la estructura de las bases nitrogenadas. Hay que entender que tanto el ADN como el ARN de los alimentos no se los puede utilizar. Nosotros no lo utilizamos. Los componentes de los ácidos nucleicos por completo se van a degradar. Nosotros los podemos absorber, los podemos alimentarnos por la dieta, pero no los podemos utilizar porque hay que entender que dentro de las macromoléculas que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos no nos sirven para nada cuando los consumimos por la alimentación, porque cabría el riesgo de que si se absorbe fragmentos de algún material genético, digamos, de algún alimento que hemos consumido, uno podría interpretar esa información genética y luego cambiar nuestros genes y hacer mutaciones espontáneas. Entonces, no puede pasar eso. Muy bien. Entonces, acá como nos indica, las bases nitrogenadas son los ladrillos por los cuales se van a formar los nucleótidos y al final, en el siguiente tema, los ácidos nucleicos. Acá. Entonces, ¿qué son las bases nitrogenadas? Primero vamos a entender qué son las bases nitrogenadas. Son compuestos orgánicos, cíclicos, que presentan dos o más átomos de nitrógeno. Entonces, son compuestos heterocíclicos, porque además de tener la secuencia de carbonos, tienen incorporado nitrógeno. Muy bien, eso es importante entenderlo, porque a diferencia de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, en el esqueleto que tienen estos no hay nitrógeno, ¿no? Solamente en las bases nitrogenadas. Obviamente las proteínas que tienen aminoácidos tienen un grupo amino, pero no forman parte de la cadena principal carbonatada. A partir de las bases nitrogenadas formamos los nucleósidos, los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Y vamos a ir viendo cómo se van a formar cada uno de estos y cuáles son. Entonces, las bases nitrogenadas, como dice su nombre, son bases, son ladrillos por las cuales se van a construir las moléculas más grandes. Son nitrogenadas porque tienen nitrógeno en la cadena principal. Hay principalmente 5 bases nitrogenadas que se clasifican en 2 grupos, las purinas y las pirimidinas. Hay que entender también que esas son las 5 bases nitrogenadas más importantes que forman parte de los ácidos nucleicos en nuestro cuerpo, pero también existen otras bases nitrogenadas. Entonces, cuando lean otras bases no hay que confundirse. Es igual que las proteínas, están formadas por los 20 aminoácidos que las conocemos, ¿no? Pero también existen otros aminoácidos, ¿no? Entonces, las purinas es la adenina y la guanina. Vamos a estudiar su síntesis, su degradación, que es diferente a las pirimidinas, la timina, citosina y uracilo, que aparte también está la síntesis y la degradación. Estos se sintetizan de manera diferente y su catabolismo nos va a dar productos diferentes, que algunos son perjudiciales, otros son beneficiosos y lo vamos a entender. La fuente de bases nitrogenadas, ¿dónde vamos a conseguir bases nitrogenadas en nuestro cuerpo? Igual que otras moléculas, viene el aporte endógeno, la síntesis, nuestro cuerpo sintetiza bases nitrogenadas, o también viene de la dieta, nuestro cuerpo puede consumir por alimentación de manera externa esto, ¿no? Entonces hay los dos. El nivel de bases nitrogenadas de la dieta, ¿dónde vamos a conseguir estas bases nitrogenadas? En los alimentos que obviamente van a tener nucleósidos, nucleótidos
ácidos nucleicos y en el contenido de nucleoproteínas que consumimos. Y generalmente estas nucleoproteínas o nucleócidos proteicos vienen en las vísceras, extractos de carne, principal, pero también en otros alimentos. Por ejemplo, las gaseosas como la Coca-Cola tienen nucleócidos, ¿no? Algunas verduras como el tomate, tienen esto. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro cuerpo al degradarlo va a liberar bases nitrogenadas, ¿no? Sus compuestos más básicos. Acá tenemos a las purinas y las pirimidas. Vemos la estructura química. Las purinas son 2 anillos heterocíclicos y las pirimidinas un anillo. Las purinas tienen 9 átomos, la cadena principal. Como es heterocíclico, algunos átomos no son de carbono, sino de nitrógeno. Y las pirimidinas solamente tienen 6 átomos. En su cadena son cíclicas, son cerradas, y a simple vista podemos ver que las pirimidinas son más sencillas, más simples de poder sintetizarlas y de poder degradarlas. Las pirimidinas son más complejas, la vía metabólica es más compleja y su catabolismo también es más complicadito. Acá tenemos la purina básica y a partir de esta, que son los dos, cualquier base nitrogenada que tenga 2 anillos, es una purina. Si acá al carbono 6 le agregamos, aquí podemos agregarle, estoy practicando acá con estas cosas. Acá le agregamos un grupo amino, entonces estoy hablando de una adenina. La guanina en el carbono 6 más bien tiene un grupo ceto. Y acá. Y en el carbono 2 tiene un grupo amino. Esa sería la guanina. Luego todo lo demás es igual. Las pirimidinas, todas las pirimidinas tienen un grupo ceto en el mismo carbono, en el carbono número 2. Y se diferencian porque la citosina es la única que tiene un grupo amino. La timina de uracilo tienen también otro grupo ceto. ¿Y cómo se va a diferenciar la timina del uracilo? Que la timina tiene aparte un grupo metilo acá. Esa es bioquímicamente la diferencia. Pero esa es una gran diferencia del grupo metilo que vamos a ver más adelante. Por eso la timina y el uracilo se encuentran en ácidos nucleicos diferentes, ¿verdad? El uracilo en el ARN y la timina en el ADN. Bueno, solo esa era la estructura. Ahora, a partir de estas bases nitrogenadas, de estas 5 bases nitrogenadas, cualquiera de las 5, vamos a nosotros generar los nucleócidos. ¿Qué es un nucleócido? Es una base nitrogenada que se ha unido a un azúcar. ¿A qué azúcar se va a unir? A una pentosa. Muy bien. Entonces, cuando una base nitrogenada, cualquiera de las 5 bases nitrogenadas, se va a unir a un azúcar que puede ser la pentosa, que la pentosa significa que es un azúcar de 5 carbonos, ¿no? Un monosacárido. Y esa pentosa es la ribosa. La ribosa es una pentosa de 5 carbonos. Y ahí nos va a formarse un nucleócido. Es decir, la adenina se puede unir a la ribosa, la guanina, la timina, la citosina, o a la desoxirribosa y nos genera, ¿cuántos nucleócidos? 10 diferentes nucleócidos. Por ejemplo, la adenina se une a la ribosa, nos forma la adenosina. La adenina si se une a la desoxirribosa, desoxiadenosina. Ahorita vamos a ver la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Para eso también se van a acordar de la estructura de los carbohidratos. Y así pasaría con cualquiera de estos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está mi...? Si la adenina se une en la base nitrogenada al azúcar que es la ribosa, adenosina. Si la guanina se une, guanosina. Si la citosina, citidina, timina, timidina. Y si se une el uracilo a la ribosa, uridina. Y la abreviatura es con la primera letra del nombre, ¿no? Es sencillo. Y esa es la manera de nombrar los nucleócidos. Nucleócido es la base más
el azúcar, más la ribosa o la desoxirribosa. Ahora, si al nucleósido le aumento un grupo fosfato, ya no tengo un nucleósido, tengo un nucleótido. Aquí tenemos. Entonces, el nucleótido está formado por la base nitrogenada, cualquiera de estas 5, el azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y el grupo fosfato. Puede unirse un grupo fosfato o pueden unirse varios grupos fosfato. Aquí tenemos el ejemplo de un solo grupo fosfato. Por ejemplo, a la adenina se unió la ribosa, o mejor la desoxirribosa, esta de aquí abajo, nos forma desoxiadenosina. Si se une un grupo fosfato, acá, nos forma el monofosfato de desoxiadenosina. Puede unirse hasta 3 grupos fosfato y nos puede generar a 3 enlaces fosfodiésteres. Aquí tenemos la base nitrogenada. En este ejemplo, miren, está su grupo amino, sería, y tiene 2 anillos, es una purina, y sería la adenina. Se une por un enlace glucosídico al azúcar, glucósido. Entonces, este es un nucleósido. Y se une al grupo fosfato por un enlace fosfodiéster. Y a otro fosfato y otro. Hasta 3 fosfatos se puede unir. Aquí está el enlace glucosídico y el enlace fosfodiéster. Si se une a 2 grupos fosfato, en vez de tener aquí un solo grupo fosfato, por ejemplo, en este ejemplo, uridina difosfato, que está conformado por el uracilo, la ribosa, se llamaría uridina. Se ha unido un grupo fosfato, uridina monofosfato. 2 grupos fosfatos, uridina difosfato. 3 grupos es lo máximo, uridina trifosfato. Y se lo abrevia en la nomenclatura con las 3 letras mayúsculas. AMP, o si cambia la ribosa por desoxirribosa, DAMP. UDP, ATP, CTP, GTP, todo eso, ¿no? Esta es la nomenclatura para que lo tengamos totalmente claro. En este ejemplo está unido a 3 grupos fosfato. La base, tenemos la ribosa, o la desoxirribosa, y los 3 grupos fosfato. Ahora, acá la pentosa, miren, tiene 5 carbonos, pues es una pentosa, la ribosa. ¿Cuál es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa? Acordamos un poquito de la estructura que hemos visto el anterior semestre, que la ribosa en el carbono 2 tiene un grupo hidroxilo. Y si pierde el oxígeno, se desoxigena, es desoxirribosa, solo va a tener hidrógeno. Esa es la única diferencia. Una diferencia, pero grande, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Las funciones que tienen los nucleótidos. Estamos hablando de nucleótidos cuando ya tienen los 3 elementos de la base, el azúcar y los grupos fosfato. Bueno, una de las funciones que la mayoría ya las conocemos, pero nunca las hemos clasificado como este tipo de moléculas orgánicas que son los nucleótidos. Participan del metabolismo energético. Sabemos que el ATP es la moneda energética porque todos los paquetes energéticos en nuestro cuerpo para ser utilizados por la célula se convierten en ATP, ¿no? Y es adenosina trifosfato. Tenemos el ADP, que ya tiene menos energía y que al final se convierte en AMP. Y si cambia la base nitrogenada, tenemos los otros paquetes energéticos, GTP, por ejemplo, nos acordamos que en el ciclo de Krebs generábamos, ¿no? Un GTP que se convertía en ATP. Puede ser UTP y otros más, ¿no? TTP. Participan de procesos de oxidorreducción como coenzimas, también lo hemos visto. En la mayoría de las vías metabólicas siempre está metido como una coenzima, es decir, como un colaborador a las deshidrogenasas, a las enzimas que hacen oxidorreducción. El NAT oxidado y el NAT reducido, el FAT oxidado, el FAT reducido y el FMN. En realidad estos son dinucleótidos, porque es este de aquí, por ejemplo, el NAT, si nos acordamos, nicotinamina, adenina, dinucleótido. Y el FAT sería flavina, adenina, dinucleótido, ¿no? Que viene de la riboflavina, vitamina
B2, y este de la nicotinamina, la B3. Entonces son coenzimas, colaboradores que participan de las reacciones químicas enzimáticas de oxidorreducción, cargan energía, ¿no? Y estos en su estructura son dinucleótidos. Regulan procesos metabólicos como mediadores de hormonas. Tenemos el famoso AMP cíclico, que lo van a ver en muchas materias porque participa, como hemos visto acá, como segundos mensajeros llevando mensajes hacia el interior de las células. También puede ser GMP cíclico y activan, por ejemplo, a la proteína G, a las quinasas, a diferentes compuestos en nuestras células mandando alguna señal. Son intermediarios activos de reacciones. Hay algunos nucleótidos que forman parte como intermediarios en vías metabólicas, por ejemplo, la UDP-glucosa. ¿Dónde hemos visto esta UDP-glucosa? Recientemente la acabamos de ver en el anterior tema para la síntesis de la bilirrubina. La UDP-glucosa donaba la glucosa oxidada para la generación del ácido glucurónico y la conjugación de la bilirrubina indirecta. Entonces es un nucleótido la UDP-glucosa, que tiene como base eh, nitrogenada el uracilo. Por ejemplo, también lo hemos visto para la síntesis de glucógeno, en la glucogenogénesis, la UDP-glucosa. Entonces, forma parte de varias vías metabólicas. Y finalmente, la última función, que los nucleótidos son los ladrillos monoméricos por los cuales se sintetizan los ácidos nucleicos. En este caso, para la síntesis nucleico solamente puede ser monofosfato, ¿no? No puede ser dinitrifosfato. Una secuencia de un nucleótido más otro, más otro, más otro, más otro, más miles de nucleótidos forman nuestros ácidos nucleicos, que es ADN, y el ARN, que vamos a hablar exclusivamente de de la síntesis de ácidos nucleicos, en el siguiente tema, ¿no? La replicación, transcripción y traducción. Esas es en general las funciones que cumplen y cuáles son los nucleótidos o las moléculas que tienen estructura de nucleótidos en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver la síntesis de bases nitrogenadas, cómo se van a sintetizar. Primero las purinas y luego las pirimidinas. Como les decía, el ADN y el ARN de los alimentos es imposible, no los podemos utilizar, no se puede. Sus componentes se degradan porque nos podría correr el riesgo de interpretar de manera errónea algún ácido nucleico, que algún gen que está presente en la secuencia de nucleótidos se incorpore a alguna célula nuestra, ¿no? Entonces, eso es imposible. Si yo me como, por ejemplo, un tomate, y el tomate tiene células de tomate, que tiene estas células su ADN, no puedo yo integrarme su ADN, ¿no? Eso es imposible. Casi el 100% de las bases nitrogenadas de las células se sintetizan en el organismo. Esto quiere decir que los nucleótidos que consumimos por la alimentación, que al final nos dan nucleósidos y nos liberan bases nitrogenadas, no las estaríamos aprovechando, ¿no? No las necesitamos, de hecho, no son requeridas en la alimentación, por la cual no son consideradas esenciales. Si no consumiríamos nunca estos ácidos nucleicos, o nucleósidos o bases nitrogenadas, no nos pasaría nada a nosotros. De hecho, el exceso de esto nos causa patologías, vamos a ver más adelante cuáles. Las fuentes de bases nitrogenadas de manera endógena, de lejos, el hígado es el que mayor cantidad de bases nitrogenadas sintetiza a montón, este laboratorio, el patocito, y libera para todas las células. Todas necesitan sus bases nitrogenadas, ¿no? Eso se llama la síntesis de nuevo, que lo vamos a ver. Y también tenemos el reciclaje. El reciclaje, esta vía significa de que esta síntesis de bases nitrogenadas es muy costosa en nuestro cuerpo, tiene muchos pasos, como vamos a ver. Entonces, después de utilizarlo, en vez de degradarlo nosotros por completo y botarlo, lo podemos volver a utilizar, que se llama la vía de rescate. Pero solamente, como dice acá, es la vía de rescate de purinas.
porque las pirimidinas no tienen la vía de rescate. Eso es también importante poder diferenciar. Cuando se degradan las purinas y las pirimidinas, vamos a ver en el catabolismo, nos van a dar diferentes productos. Las purinas, y solamente las purinas, nos van a, en su degradación intestinal, nos van a dar ácido úrico, que es perjudicial para nuestro cuerpo y lo tenemos que eliminar. Esto es algo importante entenderlo, que el ácido úrico viene de la degradación de las bases nitrogenadas purínicas, no de las pirimidínicas. Solo la adenina y la guanina nos generan ácido úrico. Consumimos por el alimento, pasa al intestino y son degradadas porque no las necesitamos, ¿verdad? Lo común que podría pasar en el intestino es que luego sea eliminado en las heces, pero no pasa eso. Ocurre algo peculiar en nuestro cuerpo, sino que el ácido úrico generado a nivel intestinal se reabsorbe hacia la sangre, que no cumple ninguna función, se filtra por el riñón y es eliminado hacia la orina, y es un fruto de desecho renal, y por eso el ácido úrico forma parte del perfil renal. Además de la urea, que hemos visto, la creatinina, también el ácido úrico. Porque el ácido úrico se elimina por el riñón, y si el riñón no está trabajando bien, el ácido úrico se va a elevar en la sangre. Entonces también es una prueba de la función renal. Pero a diferencia de la urea, de la creatinina, como hemos visto, que no dañan el riñón, la urea y la creatinina no dañan, son marcadores de daño renal, pero no son los que están dañando el riñón, sino que se elevan en la sangre cuando el riñón no está funcionando de buena manera. El ácido úrico sí daña el riñón y produce patologías como, por ejemplo, los cálculos renales, una litiasis renal, una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, el ácido úrico sí es peligroso. Y si se eleva en la sangre, también es muy peligroso, ¿no? En cambio, las pirimidinas no generan ácido úrico, más bien nos generan compuestos que nuestro cuerpo lo puede utilizar y algunos otros compuestos que los podemos eliminar fácilmente sin causarnos ningún daño, ¿no? Estamos hablando del uracilo, la timina y la citosina. Entonces, ahí tenemos lo que les decía, que el ADN de un alimento se degrada hasta generarnos nucleótidos, ¿verdad? Estos nucleótidos ya sabemos que están conformados por bases nitrogenadas, azúcar, grupos fosfatos. Se elimina el grupo fosfato, nos genera nucleósidos. Aquí tengo que... Se elimina el grupo fosfato o los grupos fosfato, nucleósidos. Se elimina el azúcar y nos genera las bases nitrogenadas de las purinas y las pirimidinas. Las purinas, cuando se eliminan, nos generan ácido úrico y las pirimidinas nos generan compuestos que los podemos utilizar en nuestro cuerpo. Acá tenemos eso que les estaba explicando. La absorción intestinal va a generarnos de esta degradación de ácidos nucleicos, o si consumimos nucleoproteínas o nucleósidos, siempre nos va a generar bases nitrogenadas, purinas, pirimidinas, de la dieta, que en el intestino tienen que degradarse y se van a excretar. Pero a nivel renal, ¿no? Como les he mencionado, pasan a la circulación sanguínea. Y también tenemos la de origen endógeno, también, ¿no? Entonces, nosotros sintetizamos, hemos visto que casi en su totalidad, el 100% de las bases nitrogenadas se sintetizan en el organismo, de las que nosotros las podemos utilizar, las sintetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que las que no las sintetizamos, no las utilizamos, ¿no? Somos así de específicos en las bases nitrogenadas. Entonces, yo las sintetizo en el hepatocito y esta base nitrogenada me sirve ya al revés, para construir nucleósidos, nucleótidos y el ADN, por ejemplo, para guardar la información genética. Y cuando ya cumple su función una célula, o yo ya no necesito, o se rompe por alguna muerte celular y libera sus ácidos nucleicos, sus nucleótidos, me va a generar las bases nitrogenadas, endógenas. Estas se van a degradar de igual manera
y se van a excretar. Pero hay una parte que hemos dicho que son las purinas, que va a pasar por la vía de recuperación principalmente, y se las va a volver a utilizar una y otra y otra y otra vez. Y empezamos con la síntesis de purinas. Vamos a ver nosotros que las purinas se construyen sobre el azúcar, a diferencia de las pirimidinas, que estas se construyen libres y no necesitan del azúcar. Entonces, las purinas, que es la adenina y la guanina, no se forman solas, sino que vamos a tener nosotros primero que incorporar el azúcar, el grupo fosfato, y recién sintetizar la adenina y la guanina. Esa es una diferencia con la síntesis de pirimidinas. Acuérdense que la adenina tiene el grupo amino y la guanina tiene el grupo ceto. Acá, además de tener el grupo amino acá. ¿Cuáles son las etapas importantes de la síntesis de purinas? Lo primero, bueno, acá nos explica esas etapas. La condensación de ribosa 5-fosfato para dar esta molécula muy importante. Fosforibosilpirofosfato, que recibe la sigla de PRPP. Y lo vamos a llamar de ahora en adelante la PRPP porque es más sencillo llamar que fosforibosilpirofosfato. Incorporación del grupo amino del ácido glutámico y la incorporación de la glicina. Eso lo vamos a ver ahorita a detalle. Miren, aquí está. Como ustedes pueden ver, esta vía metabólica que está en nuestro libro de estudio, que es Bioquímica de Harper, que es el libro de Murray. Todas las vías, todas las imágenes están ahí. Es una vía muy, muy larga que necesita muchos compuestos o sustratos para poder formar las bases nitrogenadas. Acá tenemos nosotros, no me interesa que memoricen nada de esto, ¿verdad? No les va. Solamente quiero que se entienda cómo se va a sintetizar al final. Pero les voy a explicar esta vía. Entonces, aquí tenemos la ribosa. La ribosa, nuevamente, en ese caso es una ribosa porque tiene el grupo hidroxilo, ¿no? Si no hubiera tenido el oxígeno, es una desoxirribosa. Es una ribosa 5-fosfato porque en el carbono tiene el grupo fosfato. Entonces, ¿qué sería esto? En realidad sería el azúcar más el grupo fosfato. ¿De dónde viene la ribosa? ¿Se acordarán ustedes que viene de la vía de las pentosas fosfato, que es una vía alterna al metabolismo de la glucosa? Entonces viene de la glucosa. Y eso es lo que tenemos en gran cantidad en nuestro cuerpo. Y la función de esta vía metabólica de la vía, estoy hablando de la otra, de las pentosas fosfato, es tener ribosa para la síntesis de las bases nitrogenadas y de los nucleótidos y ácidos nucleicos. Entonces, como les decía, se sintetiza las bases nitrogenadas sobre la ribosa, sobre el azúcar. ¿Y lo primero que va a pasar? Lo primero que va a pasar es de que vamos a incorporar otros dos grupos fosfato. Acá, voy a cambiar esto. Acá está un grupo fosfato, ¿verdad? Este grupo fosfato y este a la ribosa. Y voy a incorporar otros dos grupos fosfato y además de tener este otro. Entonces, a estos dos grupos fosfato se le llama pirofosfato. Y he generado esta molécula que se llama, lo que les he dicho, la PRPP, la fosforibosil pirofosfato. ¿Cuál es la enzima que hace esto posible? Se llama la PRPP sintasa. Esto es la única enzima acá que es bien importante, que les voy a pedir que así la tienen que saber, porque es la enzima regulatoria de esta vía metabólica. Generalmente siempre les digo que la primera enzima es la regulatoria, la más importante, no siempre, pero en casi de todas las vías metabólicas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen estos dos grupos fosfato? Una molécula de ATP ha donado sus dos grupos fosfato. Ya tenemos nuestra PRPP. Luego, acá tenemos que formar la base nitrogenada. Acá no hay nada de base nitrogenada. Entonces, ¿quién va a ser el primer donador de la molécula para la formación? La glutamina. Este aminoácido, la glutamina, es un aminoácido básico, va a donar un grupo nitrogenado. Acá está. Y va a salir como glutamato. Este glutamato se va a ir, ¿no? Entonces, la glutamina dona
un nitrógeno y sale como glutamato. Y ese es el primer átomo para la síntesis de las bases nitrogenadas, que ahorita no parece nada, ¿no?, de base nitrogenada. Luego viene la glicina. Miren, ustedes, la glicina ingresa y dona todo, toda la glicina, acá está, va a donarse para seguir sintetizando, y este otro que sería de la glutamina, ¿no? La cadena de la base nitrogenada. ¿Se acuerdan de la glicina? Productos especializados de aminoácidos. La glicina nos sirve para la síntesis del grupo hemo, metabolismo de medicamentos y también hemos visto nosotros que además de las porfirinas nos sirve para la síntesis de bases nitrogenadas, además de la creatina también, ¿no? Entonces, eso es importante entender que la glicina se dona todo. Luego tenemos nosotros que el ácido fólico, esta vitamina, también va a servir bastante en forma de folato. En realidad, un folato muy reducido que se llama tetrahidrofolato. Este folato, que viene del ácido fólico, dona, acá tenemos nosotros un grupo Z. Y ahí va a ir creciendo y ya tenemos casi formado, ahora sí ya parece un poquito más hacia una base nitrogenada que tiene un anillo, ¿no? Y algo importante de esto que me gustaría que siempre se recuerden, el folato o el ácido fólico, luego de que done, sale oxidado, ¿no? Porque ha donado acá, aquí está reducido, ha donado un metilo y aquí ha salido, que en otros libros está como tetrahidrofolato o ácido fólico o folato o ácido fórmico a veces le llaman. Para que vuelva a ser utilizado tiene que volver a reducirse y para eso necesita de la cianocobalamina o la vitamina B12. Entonces, ese también es importante entenderlo porque muchas veces las personas tienen deficiencia de cianocobalamina, no van a poder sintetizar ácido fólico. En una disminución de ácido fólico al paciente hay que darle también la cianocobalamina, porque si no, caemos en la trampa de este ácido fólico que no nos va a poder, no vamos a poder utilizarlo, aunque consumamos mucho ácido fólico, ¿no? Sino que también hay que darle vitamina B12. Luego tenemos acá nosotros la otra reacción, viene otra glutamina, dona otro grupo amino, ahí lo tenemos, y sale como glutamato. Y finalmente se cierra este anillo y tenemos el primer anillo formado, ¿no? Pero la purina tiene dos anillos heterocíclicos. Luego viene el dióxido de carbono, que viene a partir del bicarbonato, y de eso tenemos bastante en nuestro cuerpo, de bicarbonato, y ahí va creciendo. Miren, el segundo anillo es el dióxido de carbono que ha sido donado, y va creciendo la cadena. A continuación viene el aspartato, que es un aminoácido, y se agrega el aspartato y sale como fumarato. ¿Y qué es lo que nos está dejando? Este es su grupo amino, nada más. O sea, se incorpora el grupo amino del aspartato. Porque al final entra aspartato, sale fumarato y solo se ha quedado acá su grupo amino. Nos está incorporando un grupo amino gracias al aspartato. Y el fumarato lo necesitamos en otras vías metabólicas. Otra vez otro folato, en su forma reducida, o ácido fórmico, o formil, o tetrahidrofolato, ¿no? Y nos vuelve a donar otro grupo metilo, va creciendo la cadenita, y finalmente, por una deshidratación, acá se cierra, y hemos terminado de sintetizar nuestra primera base nitrogenada, que estamos hablando purínica, ¿no? Porque estamos hablando nosotros simplemente de las purinas. ¿Y qué se llama esta base nitrogenada? Esto es una base nitrogenada porque ya tiene sus dos anillos, pero si se dan cuenta no es ni adenina ni guanina. Esta base nitrogenada se llama hipoxantina. Entre la primera base que sintetizamos se llama hipoxantina.
Pero no sintetizamos, como ya les había dicho, no se sintetizan solas las bases purínicas. Se construyen sobre los azúcares, como hemos visto. Entonces, nunca vamos a sintetizar solita adenina ni guanina, sino directamente vamos a sintetizar su nucleótido. En este caso, aquí está la epoxantina, que es la base nitrogenada, está el azúcar, la ribosa y el grupo fosfato. ¿Qué es esto? Es un nucleótido y se llama inosina monofosfato. Inosina monofosfato o IMP. Ese es el primer nucleótido purínico que hemos sintetizado. A partir de esto ya falta un pasito para que nos genere el nucleótido de adenina y el nucleótido de guanina. Miren. Pero acá está volviendo a resumir lo que hemos visto. Entonces, en resumen, la primera reacción es la única que sí tienen que conocerla más a profundidad. La síntesis de la PRPP es la etapa regulatoria de la vía metabólica. Eh, necesitamos la ribosa, 5-fosfato. Viene la PRPP sintetasa, o sintasa más bien dicho, y dona sus dos grupos fosfato, la molécula de ATP, y tenemos nuestro PRPP. Ahí se necesita, como les he mencionado, la ribosa que viene de la vía de las pentosas fosfato. Acá le vamos a incorporar la glutamina y ganamos acá nuestro grupo nitrogenado, la fosforribosilamina. Y luego todas las demás fases. Lo que sí me interesa que sepan de todo esto es qué cosas se necesita, qué moléculas para sintetizar bases nitrogenadas. La glicina se incorpora por completo, ven acá, y está con ese mismo color, ¿no? Los átomos de la glicina. El tetrahidrofolato se incorpora, aquí está. La glutamina nuevamente otra vez se va a incorporar, un grupo nitrogenado, se cierra la cadenita, el bicarbonato se incorpora, aquí sí está en forma de bicarbonato, ¿no? Se va a incorporar, luego el aspartato se incorpora, pero luego sale como fumarato, entonces solamente nos deja su compuesto, en ese caso es este otro compuesto nitrogenado, otro ácido fólico se incorpora acá, se cierra la cadena y tenemos nuestra hipoxantina unida a la ribosa y el azúcar, que es la IMP, inosina monofosfato. Y lo que les decía, que ahora solamente queda un pasito para generarnos las bases nitrogenadas que sí nos interesan, que es la adenina y la guanina. Entonces la IMP, la inosina monofosfato, ¿qué es lo que va a pasar? Entra, igual como hemos visto anteriormente, entre el aspartato, acá está, y luego sale como fumarato, es decir, nos deja simplemente su grupo nitrogenado, lo cambia por este grupo cetónico. Y ahí ya tenemos esta base nitrogenada, que es la adenina, que ya nos hemos sintetizado el nucleótido, que es la adenosina monofosfato, AMP. Ya está listo para que cumpla sus funciones o sintetice o se incorpore más grupos fosfato, ¿no? Y se sintetice un di y trifosfato. Ahora, para la GMP, acá la inosina monofosfato va a sufrir una oxidación, y en esta oxidación vamos a incorporar ese grupo ceto, y luego va a sufrir la incorporación del grupo amino. En este caso, para la incorporación del grupo amino, va a venir la glutamina, igual que anteriormente, viene la glutamina, deja el grupo amino, sale como glutamato, ¿verdad? Y ahí ya tenemos nuestra guanosina monofosfato, que la base nitrogenada es la guanina, ya tenemos las dos. Esa es la síntesis de las bases purínicas. Este cuadrito de acá es lo que lo resume y es lo que tienen que saber. Esto sí o sí les pregunto yo, porque si eso van a poder responder, que sí que han entendido la síntesis. Es bien bonita este cuadro porque nos dice varias cosas.
¿Cuáles son las moléculas que se necesita para la síntesis de las bases nitrogenadas? Hemos visto que se necesita la glutamina 2 veces, se necesita la glicina que dona todo, el ácido, acá está como formilo, ¿verdad? El folato o ácido fólico, el dióxido de carbono o bicarbonato y el aspartato. Entonces todos estos donan algo, algún átomo o todo en la glicina para poder hacer la síntesis de eh, la base purínica. Esto es bien interesante porque yo siempre lo comparo para que ustedes cuando terminen su profesión hagan un cuadro parecido a este. Y cuando sean médicos digan, yo he necesitado para mi formación académica un poquito, me ha donado o me ha ayudado, no sé, mis papás a mantenerme económicamente, me ha ayudado mi enamorado, enamorada, mi amigo, mi compañero, el profesor, no sé. Y ahí todo eso se ha formado gracias a diferentes compuestos. Como siempre nosotros necesitamos de la ayuda de otros para nuestra formación. Eso sería la síntesis. Luego de que ha sido sintetizado, se lo utiliza en las funciones que hemos visto. Y ahora vamos a ver el catabolismo de las purinas. Tenemos la purina con la base de la adenina, adenosina monofosfato, y la purina con la base de la guanina, guanosina monofosfato. Esta degradación de ambos nos va a dar al final la misma molécula que es el ácido úrico. Entonces, el AMP, lo primero que voy a retirarle es el grupo fosfato. Este grupo fosfato va a salir por una nucleotidasa y nos genera adenosina. Adenosina, va a venir una adenosina desaminasa. ¿Dónde está mi resaltador? Esta parte es importante en la clínica, esta enzima, la adenosina desaminasa, que le va a quitar como dice su nombre, lo va a desaminar, un compuesto nitrogenado, amino, para convertirlo en hipoxantina. Y que recibe el nombre de ADA. Acá voy a tratar de usar esto y realmente ya no voy a usar más porque a veces es bien difícil. Adenosina desaminasa. Ustedes lo van a ver bastante en neumología porque esto se utiliza bastante para ver problemas. Es una prueba de laboratorio, pedirle ADA en líquido pleural, porque quienes tienen gran cantidad de esta enzima son las células que tienen gran recambio de ácidos nucleicos purínicos, que son las células fagocíticas. Y si el ADA está elevado en ese paciente, quiere decir que tiene una neumonía, por ejemplo, o una tuberculosis. En pacientes con tuberculosis se les pide el ADA, ¿no? ¿Y qué quiere decir que esté elevado? Que pucha, ahí hay demasiados neutrófilos que están infectados, ¿no? Y hay un gran recambio purínico. Y luego nos genera la hipoxantina cuando le hemos quitado el azúcar, ¿no? Y le hemos quitado el grupo fosfato, el azúcar, y hasta la base nitrogenada, la hipoxantina. Esta hipoxantina viene una enzima que se llama la xantina oxidasa. Esa es otra enzima importante, pero por otras razones. La xantina oxidasa, como dice su nombre, lo va a oxidar y nos va a liberar peróxido de hidrógeno y nos genera xantina. Y nuevamente viene otra enzima que lo vuelve a oxidar y nos genera ácido úrico. ¿Se dan cuenta? El ácido úrico igual es una purina, pero es una purina que no lo podemos utilizar, que no sirve para nada. No sirve realmente. Eso sería todo de esta base purínica que es la adenina. De la guanina es algo parecido, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Es más corto inclusive. Guanosina monofosfato, una nucleotidasa, le quito el grupo fosfato. La guanosina, le quito el azúcar. La guanina lo desamino por una desaminasa y directamente me da hipoxantina. Perdón, me da xantina. Hipoxantina solo me da la adenosina. Y me da xantina, viene la xantina oxidasa y me genera ácido úrico. Entonces,
la enzima regulatoria del catabolismo de las purinas es la xantina oxidasa. Y esa es otra pregunta de examen que no se puede olvidar. Porque si mi paciente tiene elevado el ácido úrico, hemos dicho que es perjudicial. El ácido úrico no es soluble en agua, es poco soluble en agua. Entonces hemos visto que el ácido úrico tiene que reabsorberse hacia la circulación sanguínea, tiene que eliminarse por el riñón porque no sirve para nada y aparece normalmente en la orina. Entonces cuando está muy elevado el ácido úrico, los valores normales no sobrepasan los 6 miligramos por decilitro, se llama hiperuricemia, gran cantidad de ácido úrico en la sangre. Formas cristales, los uratos forman cristales y empiezan a unirse a las articulaciones y forma una artritis muy peligrosa, la artritis gotosa, la gota, que lo han debido escuchar, que es muy prevalente. Entonces, la gota, que es una enfermedad paroxística degenerativa de nuestras articulaciones, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Se le da un medicamento o varios, ¿no? Que por ejemplo es el allopurinol, no sé si lo han escuchado. ¿Y dónde actúan estos medicamentos? Inhibiendo la enzima regulatoria, ¿verdad? Y la enzima regulatoria es la xantina oxidasa. El allopurinol inhibe a la xantina oxidasa y de esa manera disminuye la síntesis de ácido úrico. Eso también tiene una fuerte carga genética porque poligenética, podemos nosotros, un paciente que no consume muchos alimentos que generan ácido úrico, puede tener su ácido úrico elevado. A estos pacientes se les dice que no consuman carnes rojas, no sé si han escuchado alguna vez. Y a veces nos confundimos, que piensan que el ácido úrico viene de la degradación de las proteínas, porque se les dice que no consuman carne roja. No se les dice que consuman, se les dice que no consuman carne roja porque esta carne roja es la que tiene mayor cantidad de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces nos va a generar mayor cantidad de ácido úrico. El alcohol, por ejemplo, el vino, la cerveza, todo eso tiene nucleoproteínas. Entonces tus pacientes no tienen que consumir alcohol, gaseosas, no sé si han escuchado la dieta del tomate. Estos pacientes puro tomate, 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 y al final les ha dado un cálculo renal por cálculos de ácido úrico que les ha dado una insuficiencia renal, entonces hay que tener cuidado. Entonces el ácido úrico es perjudicial, no sirve para nada, aunque hay teorías, han escuchado ustedes la orinoterapia, ¿no? Que las personas se toman su propia orina, porque el ácido úrico puede ejercer funciones antioxidantes, ¿no? Pero bioquímicamente hablando, eso no tuviera que pasar, ¿no? La vía de rescate o salvamiento de ustedes saben que tanto le ha costado a nuestro cuerpo y le cuesta realmente bastante sintetizar esas bases nitrogenadas purínicas. Miren ustedes toda esta síntesis que hemos hecho de las bases nitrogenadas purínicas. Entonces, vamos a tratar de salvarlas. Después de ser utilizada, no la vamos a rápidamente catabolizar ácido úrico, sino que las podemos rescatar. Miren, acá tenemos la adenosina monofosfato, guanosina monofosfato y la epoxantina, que es la inosina monofosfato. Entonces, después de poder de degradarse, nos libera su adenosina y la base nitrogenada, que es la adenina, la base nitrogenada, la guanina, y su base nitrogenada, que es la epoxantina. Y antes de seguir el catabolismo, ahí nos detenemos y decimos, ya tengo la base nitrogenada formada, entonces no la voy a eliminar, ¿para qué? La voy a volver a reutilizar. Para esto tenemos que sí o sí formar la PRPP, eso no podemos dejarlo de un lado, y a una PRPP que hemos formado le añadimos la adenina y listo. Hemos vuelto a construir mi nucleótido de adenina. Acá lo mismo, le añadimos la PRPP y volvemos a... Esa es la vía de rescate o de salvamento de las purinas. Y las bases purínicas libres se pueden recuperar, purínicas, se las puede volver a salvar.
de la hipoxantina se une a la PRPP y la guanina a la PRPP y nos forma sus nucleótidos, inosinamonofosfato y guanosinamonofosfato. La enzima que lo hace es una enzima sumamente grande, su nombre, miren, pero se va a entender de acuerdo a la función que cumple. Hipoxantina, ¿no? La hipoxantina, guanina, fosforibosil, transferasa. Transfiere la hipoxantina y la guanina a la PRPP. O HGPRT. Esta enzima es importante para la vía de rescate de las purinas. Cuando está deficiente, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Leishman, que les estoy dando también de tarea para que lo puedan investigar por la deficiencia de esta enzima. La adenina lo mismo, se une, pero no te da la enfermedad, ¿no? Pero te digo, se une a la PRPP y nos da su AMP, adenosina monofosfato, es la vía de salvamiento. Y nuevamente se vuelve a utilizar esto para sus funciones, ¿no? Energéticas, funciones de ácidos nucleicos, de segundos mensajeros, intermediarios. La regulación de la vía también es sencillita, porque tenemos la ribosa 5-fosfato. Cuando hay gran cantidad de ribosa 5-fosfato, se activa la vía de la síntesis de purinas. Cuando hay demasiados productos, digamos hay ATP, GTP, AMP, inclusive IMP, todos estos inactivan la síntesis de bases purínicas por inactivación de producto final, como bien sabemos. Entonces la que lo va a activar es el sustrato iniciador. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la síntesis de pirimidinas, que es más fácil, más sencillo. Déjenme ver la hora. Las pirimidinas, a diferencia de las purinas, se sintetizan por separado. Y al final recién se une el azúcar fosfato. Es lo que ocurre opuesto a las purinas. Las pirimidinas, a diferencia de las purinas, no tienen un sistema de reciclaje. Se las puede utilizar nuevamente, pero en muy poca cantidad, que no es considerable, ¿ya? Entonces, por eso hay mayor síntesis que de purinas. O sea, la síntesis de purinas es menor porque hay mayor reciclaje, y la síntesis de pirimidinas no. Entonces, como no hay esta vía de reciclaje, se sintetiza mayor cantidad de pirimidinas que purinas. Nos acordamos de la citosina, timina y el uracilo. Y sus compuestos que tienen su grupo ceto, su grupo amino y su grupo metilo de la timina. ¿Cómo se hace la síntesis? Es más fácil, miren, más cortito. Es sumamente sencillo comparándolo con las purinas. Y aparte hay unas partes iniciales que ya lo hemos visto. Por ejemplo, acá tenemos el dióxido de carbono, o también bicarbonato, ATP y la glutamina, que la glutamina va a donar compuesto nitrogenado, el amonio. ¿Se acuerdan del ciclo de la urea? El ciclo de la urea teníamos igual el bicarbonato, dióxido de carbono, compuesto nitrogenado y el ATP, y formábamos una molécula que se llamaba carbamoilfosfato. Entonces acá también formamos carbamoilfosfato, solamente que, bueno, me olvidé decirles la localización es en el citosol, ¿no? Purinas y pirimidinas. Y a nivel tisular hemos dicho que es en el hígado, ¿verdad? Entonces, carbamoilfosfato. ¿Y quién va a hacer esto? La carbamoilfosfato sintasa. En el ciclo de la urea también hacía la carbamoilfosfato sintasa, pero ¿dónde pasaba eso? En la mitocondria. Entonces, eso tenía que hacerlo diferenciar, porque la mitocondria es el único compartimiento donde podría soportar gran cantidad de amonio libre, de amoníaco libre. En cambio, este en el citosol no, por eso es la glutamina la que va a donar. Entonces, glutamina, dióxido de carbono y ATP, la carbamilfosfato sintasa nos genera carbamilfosfato. Listo. Al carbamilfosfato se agrega el ácido aspartico o aspartato, como vemos en esta imagen, y nos genera el ácido carbomoil aspartico. Este ácido, y prácticamente es eso. Entonces, hay que saber que está el dióxido de carbono, que se necesita dióxido de carbono, glutamina, ATP y
aspartato. Este aspartato, miren, solamente es un anillo, la pirimidina, entonces es muy sencillo de formarlo. Se va a ciclar y se va a ir cerrando, nos forma el ácido dihidroorótico, se oxida y el ácido orótico, así de sencillo. Entonces acá se deshidrata y acá se va a oxidar por una deshidrogenasa. Y esto ya hemos visto, por ejemplo, este mismo NAD es un nucleótido, ¿no?, que nos sirve para reducirse. Ácido orótico es la primera pirimidina que se va a formar, igual que en las purinas es la hipoxantina, ¿verdad? Y luego se va a convertir en las tres pirimidinas que necesito: timina, citosina y uracilo. Este ácido orótico, antes de convertirse, lo unimos al azúcar y el grupo fosfato. Entonces, esto ya está formado, lo incorporamos a la PRPP, bifosforibosil pirofosfato. Y ya lo tenemos nosotros como nucleótido. Acá tenemos nosotros incorporado el ácido orótico a la PRPP, la fosforibosil pirofosfato. Ya tiene que estar el azúcar. Acá tenemos el azúcar, tenemos el grupo fosfato y tenemos la base nitrogenada. Entonces ya tenemos el primer nucleótido, que va a recibir el nombre de OMP, porque viene del ácido orótico, orotidil monofosfato. Y a lo demás es más sencillito. Esto pierde un grupo carbono. Este grupo carbono en forma de dióxido de carbono se va a perder y nos va a generar ya la primera, se diría pirimidina, base nitrogenada, pero no como base nitrogenada, sino como nucleótido, la UMP, del uracilo. Y la UMP le incorporo otro grupo fosfato, UDP, otro grupo fosfato, UTP. Listo, ya tengo esta que puede ser utilizada. Necesito otra, entonces acá la UTP, la glutamina, dona un compuesto amino y me sintetiza la CTP. Entonces ya tengo, acá no se lo puedes resaltar. Entonces acá ya tengo mi CTP, mi UMP. Solo me falta la TMP porque ya tengo la citosina y ya tengo el uracilo, ¿no? Que aquí se llama citidina trifosfato, uridina trifosfato. Entonces, ¿qué hago si yo quiero sintetizar mi timina? Entonces, de la UDP lo oxido y voy a generar mi desoxiuridina difosfato. Aquí le añado un grupo fosfato, le quito un grupo fosfato, va a ser monofosfato. Y el último pasito para generar mi timina en forma de nucleótido monofosfato, voy a necesitar incorporarle un grupo metilo acá. Entonces, ¿quién me va a incorporar eso? El ácido fólico o el folato. Esto es muy importante acordarnos que también el ácido fólico o folato sirve para la síntesis de las purinas, adenina, guanina, y también sirve para la síntesis, en este caso solamente de la timina, y no sirve para el uracilo ni para la citosina. Entonces nos genera timidina monofosfato, y en este punto también hay que recalcar algo importante, que cuando yo no quiero generar esto, también hay un medicamento que actúa inhibiendo a esta enzima, y es muy importante verlo, que lo vamos a ver más adelante, el metotrexate, que inhibe la síntesis de bases nitrogenadas, ¿ya? Y es lo que inhibe es, el metabolismo del ácido fólico, ¿ya? También lo han debido ver, no sé si se acuerdan de en antibióticos, ¿qué antibióticos inhibían la vía metabólica del ácido fólico?
no sé si se acuerdan, trimetropin, sulfonamidas, ¿verdad? Y eso es el 1 y el sulfa-trimetropin metoxazol. Y hemos sintetizado, ya pueden servir estas, las tres ya están útiles para ser utilizadas. Y luego de ser utilizadas, el catabolismo. El catabolismo no nos va a generar ácido úrico, es importante entenderlo. Aquí tenemos la citosina, por ejemplo, le quito el grupo amino y me va, en vez del grupo amino, un grupo ceto, me va a quedar uracilo. Acá marcador, ¿no? Entonces acá me queda uracilo. Luego, tanto el uracilo como la timina van a sufrir la misma oxidación, se van a oxidar por una deshidrogenasa y el uracilo me genera dihidrouracilo y la timina dihidrotimina. Luego acá se van a hidratar de hidrouracilo, acá también se van a hidratar ureido propionato, ureido isobutirato. Y por último, la diferencia de estos dos, este va a perder un grupo amino y un grupo carboxílico, y a partir del uracilo y la citosina genero la alanina. Y eso es muy importante en mi cuerpo, porque es un aminoácido glucogénico que me puede servir para construir proteínas, para sintetizar glucosa, intermediario para otros productos especializados. Entonces, el catabolismo de las pirimidinas sí me puede generar productos que los puedo utilizar, a diferencia de las purinas que no se puede utilizar. Y también, a partir de la timina, esto lo voy a llevar allá arriba, genero el amino isobutirato, que ya es un compuesto que es más soluble, que lo puedo eliminar de mi cuerpo, e incluso hay otras vías que lo podemos utilizar esto, que al final se puede convertir hasta succinilcoenzima A, que es un producto intermediario en el ciclo de Krebs. Entonces, esa es la diferencia entre el catabolismo de pirimidinas, que no nos ocurre nada malo, más bien es beneficioso, porque nos puede ocurrir sintetizar productos beneficiosos. En cambio, las purinas no. La regulación es igual que las purinas. En este caso, va a estar regulada por la PRPP, ¿no? Gran cantidad de PRPP o de carbamoil fosfato, entonces me va a activar esta vía. ¿Y qué me va a inhibir la vía? Los productos finales igual. Gran cantidad de CTP, UTP, y donde está GTP por ahí, me va a inhibir la síntesis, inhibiendo a la enzima regulatoria que está acá, que es la carbamoil sintetasa, ¿no? Citosólica. Acá, repasando también esto que hemos visto, la absorción intestinal de los nucleótidos, cuando yo lo consumo por la dieta, se degradan por completo. ¿Qué quiere decir? El polinucleótido, que está en forma, en este ejemplo, de ADN o el ARN, vienen ribonucleasas o desoxirribonucleasas, si fuera ADN, desoxirribonucleasas, si fuera ARN, ribonucleasas, va cortando, 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 hasta generarnos oligonucleótidos, y luego va cortando entre los grupos fosfato de los diferentes nucleótidos para liberarnos mononucleótidos, es decir, simplemente la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. En el siguiente tema vamos a ver que los ácidos nucleicos se unen mediante su grupo fosfato, ¿no? Por eso lo vamos a ir rompiendo. Esto igual lo vamos a romper el enlace glucosídico y el enlace fosfodiéster. Entonces vienen nucleotidasas y fosfatasas, liberamos el grupo fosfato, liberamos el azúcar, el grupo fosfato se vuelve a reciclar y utilizar, el azúcar por supuesto que se lo vuelve a utilizar, es muy importante, la ribosa se puede convertir igual en glucosa, y la base nitrogenada que no lo vamos a poder utilizar, que si viene de la dieta, que va a tener su catabolismo, ¿verdad? Y si viene de manera endógena, las purínicas las podemos volver a la vía de rescate, ¿no? Eso es el resumen de la digestión de los ácidos nucleicos, lo mismo está diciendo acá, cuáles son las enzimas que participan. Cuando vienen al intestino son liberadas del páncreas las nucleasas pancreáticas, fosfodiesterasas, nucleotidasas,
Y al final de los ácidos nucleicos nos liberan mononucleótidos, perdón, en nucleósidos, bases nitrogenadas que tienen que degradarse por completo. Ya para ir terminando, la relación entre la síntesis de purinas y pirimidinas y la síntesis de ADN. Aquí yo tengo qué es lo que se necesita para la síntesis de purinas. Hemos visto que se necesita glutamina, glicina, aspartato, dióxido de carbono, ácido, ácido fólico, ¿verdad? Y voy a sintetizar mis bases nitrogenadas en base a la adenina y a la guanina. Y para las bases pirimidínicas tengo el aspartato más el carbamoil fosfato que me genera el ácido orótico y al final me genera mi UTP, CTP, GTP. Todas estas en forma de ATP, GTP, CTP, UTP van a servir para la síntesis de ARN mediante una enzima que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la ARN polimerasa. Y si todas las bases nitrogenadas, perdón, todos los azúcares de la base nitrogenada en la ribosa lo cambio a desoxirribosa, me genera a mí desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, todo eso, que me genera gracias a una enzima, la ADN polimerasa ADN. Entonces, esa es la relación entre la síntesis de estas purinas, de estas pirimidinas, que me van a ayudar en la síntesis de ADN y ARN. ¿Qué es lo importante acá también mencionarlo? Que, bueno, ahora que estamos viendo, esta enzima es muy importante, la polimerasa para la síntesis de ácidos nucleicos, tanto la ADN polimerasa como la ARN polimerasa. Ahora está muy de moda la PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, que están utilizando tanto para la prueba de diagnosticar el coronavirus, ¿no? Y siempre les he dicho en todos los semestres, bueno, de microbiología, pero que la PCR es el gold estándar, la máxima prueba que de aquí a un tiempo es la que más se va a utilizar para todo, ¿no? No solamente para descargar unas patologías, porque eh, es muy específica, ¿no? Y simplemente es una reacción en cadena, le hacemos trabajar bastante a esta pequeña enzima. Otra característica que vamos a ver en la siguiente clase, que nos va a diferenciar el ADN con el ARN, que el uracilo puede convertirse en citosina, como hemos visto nosotros, y también va a servir para la síntesis de ARN, igual que la guanina y la adenina, estas cuatro bases. Pero el uracilo no puede convertirse en timina, entonces por eso nunca forma parte del ADN. En el ADN tenemos también adenina, guanina, tenemos la citosina y tenemos la timina en vez del uracilo, porque es imposible que esté presente. Esa sería la relación, ¿no? Les dejo como tarea un pequeño cuestionario para que ustedes puedan responder estas preguntas que algunas de estas ya las hemos respondido en esta clase. Un caso clínico también para que lo puedan ver acerca de lo que hemos visto del ácido úrico, el perjuicio que hace en nuestro cuerpo este ácido úrico. Y también les dejo esta otra tareita para ir terminando acerca de que ustedes puedan ver un episodio. No sé si se ve esta pantalla. Compartir. No sé si conocen esta serie que se llama The Good Doctor. Y es una serie que les voy a pedir que puedan visualizar la temporada 3, el episodio 17. Y después de ver, que es muy relacionado con ustedes porque trata acerca de un hospital y doctores que trabajan con enfermedades, pero hay una enfermedad de una doctora en ese episodio que justamente trata acerca de los medicamentos que se utilizan contra el metotrexate que les he mencionado un poquito en la clase, pero que quisiera que ustedes lo investiguen antes que yo pueda profundizar en este tema. Y eso lo voy a dejar en la plataforma también para que lo puedan ustedes incluir para la siguiente clase.
Eso sería todo por la clase de hoy día acerca de bases nitrogenadas. La siguiente clase vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos, cómo es que esto les va a llamar el interés más que todo a las personas que les interesa ver cómo es que se almacenan los genes, la expresión genética, el codón para el código genético, ¿no? Eso sería todo, entonces me estoy despidiendo.